Bienvenido a Manos Libres, el canal para leer cuando no podés. Seguimos con la serie sobre Malvinas. Hoy cambiamos de perspectiva por primera vez, la Guerra de las Malvinas, del historiador militar británico Martin Middlebrook, la mirada del otro lado del conflicto, y también, de manera poco común, un trabajo que se propuso escuchar directamente a los soldados argentinos. Hasta ahora, en esta serie, recorrimos la guerra exclusivamente desde el lado argentino, los soldados, los periodistas, los archivos de inteligencia del propio país. Martin Middlebrook fue un historiador militar británico, especializado en historia oral de conflictos del siglo XX, conocido antes por sus libros sobre la Primera Guerra Mundial y los bombardeos aéreos de la Segunda, que decidió aplicar ese mismo método de entrevistas exhaustivas a la Guerra de Malvinas, pero con una particularidad que distingue a este trabajo de cualquier otro que hayamos visto en esta serie. Viajó a la Argentina y entrevistó personalmente a decenas de veteranos argentinos, además de trabajar con fuentes y archivos británicos. Su libro, publicado originalmente a fines de los años 80, ofrece algo que ningún libro argentino sobre el conflicto puede ofrecer de la misma manera, la perspectiva de quien no combatió en ninguno de los dos bandos, pero dedicó años a reconstruir, con el mismo rigor de entrevista que aplicaba a los soldados británicos de sus libros anteriores sobre las guerras mundiales, tanto la experiencia británica como la argentina del mismo conflicto. Middlebrook explica en su propio prólogo que decidió escribir sobre la guerra desde ambos lados después de notar que la literatura disponible en el Reino Unido, en los años inmediatamente posteriores al conflicto, tendía a presentar a las fuerzas argentinas de manera bastante esquemática y poco humanizada, un desequilibrio que él mismo, como historiador profesional acostumbrado a dar voz directa a los combatientes de cualquier bando en sus trabajos anteriores, decidió corregir viajando a la Argentina para entrevistar directamente a quienes habían combatido del otro lado. Este gesto metodológico, un historiador británico entrevistando extensamente a soldados argentinos apenas unos años después de la guerra, en un clima todavía sensible en ambos países, es, en sí mismo, uno de los aportes más valiosos de este libro dentro de la serie que venimos recorriendo. ¿Qué vas a entender al terminar este vídeo? Primero, cómo se vivió la guerra desde la perspectiva militar y logística británica, un ángulo completamente nuevo en esta serie. Segundo, que encontró Middlebrook al entrevistar directamente a soldados argentinos para este libro, y cómo esos testimonios se comparan con los que ya vimos de Connie Esteban. Tercero, qué aspectos operativos y tácticos de la Fuerza de Tarea británica explican, desde su propia perspectiva, el desenlace del conflicto. Cuarto, qué valor tiene la mirada de un historiador extranjero, sin las lealtades nacionales que atraviesan inevitablemente a los autores argentinos de esta serie. Y quinto, qué matices o contradicciones aparecen cuando se pone esta mirada británica en diálogo con todo lo que ya construimos en los libros anteriores. Arrancamos. Middlebrook reconstruye, con acceso a fuentes militares y testimonios directos de participantes británicos, la sorpresa genuina que generó en Londres la noticia de la invasión argentina del 2 de abril de 1982, un episodio que, según documenta el libro, encontró al propio gobierno británico con una capacidad de respuesta inmediata bastante más limitada de lo que la posterior contundencia de la campaña militar podría sugerir en retrospectiva. El libro documenta la velocidad con la que el almirantazgo británico, bajo presión política directa del gobierno de Margaret Thatcher, organizó en cuestión de días una fuerza de tarea naval de una escala que, según reconstruye Middlebrook con testimonios de oficiales de la Marina Real, sorprendió incluso a sectores de las propias Fuerzas Armadas británicas, acostumbradas después de años de reducciones presupuestarias a operar con una capacidad de despliegue expedicionario bastante más modesta. Un aporte específico de este capítulo es la reconstrucción, con testimonios directos de marineros y oficiales, de la experiencia del viaje de casi 3 semanas de la Fuerza de Tarea desde el Reino Unido hasta el Atlántico Sur, un desplazamiento logístico de una escala que Middlebrook compara, en algunos pasajes, con operaciones expedicionarias de la Segunda Guerra Mundial, y que exigió una improvisación logística considerable dado lo acotado de los tiempos de preparación.
El libro también documenta el debate político interno dentro del gobierno británico sobre la conveniencia de intentar una solución diplomática antes de comprometer a la fuerza de tarea en combate directo, incluyendo las gestiones de mediación de Alexander Haig que ya vimos, desde el ángulo argentino, en el libro de Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooi. Middlebrook reconstruye ahora el mismo proceso diplomático, pero desde las deliberaciones internas del gabinete de Thatcher, mostrando una determinación política que, según documenta con testimonios de funcionarios de la época, nunca estuvo realmente dispuesta a aceptar una solución que no incluyera la restitución completa de la administración británica sobre las islas. Middlebrook también entrevistó a varios miembros del gabinete de guerra británico, el pequeño grupo de ministros que Thatcher convocó para conducir la crisis día a día, y reconstruye, con ese material, el ambiente de tensión constante que rodeó las deliberaciones de esas semanas, la necesidad de mostrar públicamente firmeza mientras, puertas adentro, se discutían con genuina incertidumbre las probabilidades reales de éxito de una campaña militar a semejante distancia, sin certeza previa de cómo reaccionaría la opinión pública británica si la operación resultaba en un número significativo de bajas propias. Middlebrook reconstruye también, con testimonios de submarinistas de la Marina Real, el rol decisivo que tuvieron los submarinos nucleares británicos en las primeras semanas del conflicto, desplegados hacia el Atlántico Sur antes incluso que el grueso de la fuerza de tarea de superficie, y cuya sola presencia, según documenta el libro, condicionó de manera significativa los movimientos posteriores de la flota argentina, incluyendo el propio crucero General Belgrano en los días previos a su hundimiento. El libro señala que esta capacidad submarina, poco visible públicamente en su momento, fue uno de los factores estratégicos más determinantes de toda la campaña naval, aunque recibió mucha menos atención mediática que las operaciones de superficie más visibles. El libro también reconstruye el clima político interno en el Reino Unido durante esas primeras semanas, incluyendo el debate parlamentario sobre la respuesta a la crisis y la renuncia del entonces canciller Lord Carrington, quien asumió responsabilidad política por no haber anticipado la invasión a pesar de señales de alerta disponibles, un episodio que Middlebrook documenta como paralelo, del lado británico, a las propias fallas de anticipación diplomática que los libros anteriores de esta serie ya documentaron del lado argentino. ¿Qué aporta esta perspectiva británica inicial? Muestra que la contundencia final de la respuesta militar británica no fue el resultado de una capacidad de despliegue expedicionario ya preparada de antemano, sino de una improvisación logística acelerada bajo enorme presión política, un patrón que, curiosamente, guarda cierto paralelo con las improvisaciones del lado argentino que ya documentamos en libros anteriores de esta serie. ¿Por qué es importante? Porque corrige una imagen simplificada, común en cierta narrativa posterior, de una maquinaria militar británica perfectamente preparada enfrentando a una fuerza argentina completamente improvisada. La realidad, según reconstruye Middlebrook desde fuentes británicas directas, fue bastante más matizada en ambos bandos. El capítulo más singular de este libro, dentro del conjunto de esta serie, es el que reúne las entrevistas que el propio Middlebrook realizó con decenas de veteranos argentinos durante viajes de investigación a la Argentina en los años posteriores a la guerra. El autor documenta las dificultades iniciales para conseguir esas entrevistas, la desconfianza comprensible de varios veteranos ante un historiador británico que pedía reconstruir su experiencia de combate contra el propio Reino Unido, y cómo, con el tiempo y con la mediación de organizaciones de excombatientes, fue logrando construir la confianza necesaria para las conversaciones extensas que finalmente nutren el libro. Los testimonios que Middlebrook reúne de soldados argentinos confirman, en líneas generales, el mismo panorama de precariedad logística, frío extremo y desorganización en la cadena de mando que ya vimos documentado con mayor detalle en Los chicos de la guerra de Daniel, con una convergencia significativa, dado que se trata de fuentes completamente independientes, recogidas por un investigador de nacionalidad distinta, con años de diferencia y sin conocimiento directo del trabajo de Conall. Momento de sus propias entrevistas. Middlebrook dedica también un pasaje específico a los oficiales argentinos que entrevistó,
distinguiendo su experiencia y sus reflexiones posteriores de las de los conscriptos rasos. Varios de esos oficiales, según reconstruye el autor, cargaban con una sensación de responsabilidad adicional sobre las condiciones que sus propios soldados habían enfrentado, y algunos de ellos, con la distancia de los años, se mostraron dispuestos a criticar abiertamente frente a Middlebrook decisiones de la conducción superior que en su momento no habían podido cuestionar dentro de la rígida cadena de mando militar. Un aporte específico y poco común de estas entrevistas es la reflexión que varios veteranos argentinos ofrecen, con la distancia de los años, sobre su percepción del enemigo británico durante el combate, percepciones que, según reconstruye Middlebrook, oscilaban entre el respeto profesional por la capacidad de combate de las fuerzas británicas y una sensación, compartida por varios de los entrevistados, de haber estado luchando en condiciones de desventaja material tan amplia que el resultado final del conflicto, visto en retrospectiva, les resultaba menos sorprendente de lo que había sido vivirlo día a día en el momento mismo del combate. El libro también documenta el asombro genuino de varios veteranos argentinos al descubrir, a través de las propias preguntas de Middlebrook, detalles operativos del lado británico que hasta ese momento desconocían por completo, un intercambio que, según relata el propio autor, en más de una ocasión se convirtió en una conversación mutua donde tanto el entrevistador como el entrevistado terminaban aprendiendo detalles nuevos sobre un mismo combate vivido desde ángulos opuestos. Middlebrook dedica también varias páginas a describir el propio proceso de investigación en la Argentina, los contactos iniciales a través de asociaciones de veteranos, la necesidad de explicar pacientemente en cada entrevista su intención de dar un tratamiento equilibrado y respetuoso a ambos bandos, y la evolución de esas conversaciones desde un tono inicial cauteloso hacia intercambios cada vez más abiertos a medida que los propios entrevistados comprobaban, entrevista tras entrevista, que el autor no buscaba material para reforzar ninguna narrativa triunfalista británica, sino simplemente reconstruir la experiencia humana de la guerra desde ambos lados con la misma seriedad profesional. Un dato que el propio Middlebrook destaca en su libro es que varias de esas entrevistas con veteranos argentinos se extendieron durante horas, en algunos casos a lo largo de varias sesiones distintas, permitiendo un nivel de detalle y confianza que el autor describe como comparable al que había logrado, años antes, con veteranos británicos de la Primera Guerra Mundial para sus libros anteriores, un logro metodológico notable, considerando la brecha de idioma, cultura y la sensibilidad política todavía reciente del conflicto al momento de realizar esas entrevistas. ¿Qué valor aporta esta convergencia de testimonios independientes? Refuerza de manera notable la credibilidad del panorama que ya construimos en los libros anteriores de esta serie, cuando fuentes completamente independientes, recogidas por investigadores de distinta nacionalidad y sin conocimiento mutuo de sus respectivos trabajos, llegan a conclusiones similares sobre las condiciones de combate. Esa convergencia funciona como una forma sólida de verificación histórica. ¿Por qué es importante? Porque demuestra que el panorama de precariedad e improvisación del lado argentino no depende de la perspectiva particular de un solo tipo de fuente, periodismo argentino, testimonios de veteranos argentinos, sino que resiste el contraste con la mirada de un investigador completamente externo al conflicto. Middlebrook reconstruye, con el mismo detalle operativo que caracteriza sus libros anteriores sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, las principales operaciones militares británicas del conflicto, el desembarco en San Carlos, la batalla de Monte Longdon, Dos Hermanas, Waierlich Ridge y la batalla final por Puerto Argentino, todas ellas ya mencionadas en libros anteriores de esta serie desde la perspectiva argentina, pero ahora analizadas con el detalle táctico y la documentación de archivo militar británico que solamente un historiador con ese tipo de acceso puede ofrecer. El libro documenta, con testimonios directos de oficiales y soldados británicos, la experiencia del desembarco en San Carlos bajo ataques aéreos argentinos sostenidos, un episodio que Middlebrook describe con un nivel de tensión comparable al de sus reconstrucciones de desembarcos de la Segunda Guerra Mundial, mostrando que la aviación argentina, a pesar de las limitaciones logísticas y de distancia operativa ya documentadas en libros anteriores de esta serie, logró infligir daños
significativos a la flota británica durante esos días críticos. Un aporte específico de este capítulo es el análisis detallado de la batalla de Monte London, reconstruida con testimonios de soldados de ambos bandos que participaron directamente en el combate cuerpo a cuerpo nocturno, uno de los enfrentamientos más duros de toda la guerra, que Millebrook documenta con un nivel de precisión táctica minuto a minuto poco común en las fuentes argentinas disponibles hasta ese momento, complementando de manera significativa lo que los libros de testimonios argentinos habían podido reconstruir sobre ese mismo episodio específico. El libro reconstruye, con particular cuidado, la defensa que las tropas argentinas sostuvieron esa noche en Monte London, incluyendo el desempeño específico de un grupo de tiradores que, según los propios testimonios británicos que Millebrook recogió, ofreció una resistencia considerablemente más efectiva y prolongada de la que las fuerzas atacantes habían anticipado en su planificación previa del asalto, un dato que, según señala el propio autor, contribuyó a moderar en el Reino Unido. Posterior cierta narrativa simplista sobre la escasa capacidad de combate de las tropas argentinas en su conjunto, corrigiendo con evidencia testimonial directa de ambos bandos cualquier simplificación sobre el desempeño militar argentino en los combates finales. El libro también reconstruye, con documentación militar británica, las decisiones tácticas específicas que explicaron la relativa rapidez de la campaña terrestre británica una vez establecida la cabeza de playa en San Carlos, incluyendo el rol de unidades de élite como los paracaidistas y los comandos de la Marina Real, cuya preparación y experiencia previa, según documenta Millebrook, marcaron una diferencia operativa significativa frente a las unidades de conscriptos argentinos con instrucción mucho más limitada que ya conocemos de los libros anteriores de esta serie. Millebrook reconstruye también, con testimonios de soldados de infantería británica, la dureza física de la llamada jump, la marcha a pie de las tropas británicas a través del terreno pantanoso y accidentado de las islas, cargando equipo completo de combate, en trayectos de varios días entre San Carlos y las posiciones finales alrededor de Puerto Argentino, dado que la escasez de helicópteros disponibles tras la pérdida de varios de ellos en el hundimiento del buque Atlantic Kenbae obligó a buena parte de la infantería británica a desplazarse caminando bajo condiciones climáticas tan duras como las que ya documentamos del lado argentino en libros anteriores de esta serie. Este dato específico, la pérdida de capacidad de transporte aéreo que forzó marchas a pie extenuantes también del lado británico, es, según destaca el propio Millebrook, un matiz importante que contradice la imagen de una campaña británica logísticamente impecable. Ambos bandos, en distintos momentos y por distintas razones, debieron improvisar y sufrir condiciones físicas extremas para las cuales ninguna planificación previa los había preparado completamente. ¿Qué aporta este detalle operativo británico? Completa, desde el ángulo militar específico, un panorama que los libros anteriores de esta serie, centrados en la experiencia humana y política del lado argentino, no podían ofrecer con el mismo nivel de precisión táctica, mostrando con mayor claridad por qué el desenlace militar terminó siendo el que fue. ¿Por qué es importante? Porque ayuda a entender que la derrota argentina no fue solamente el resultado de errores políticos y de desinformación, ya documentados en los libros anteriores de esta serie, sino también de una asimetría real y significativa en preparación militar específica, equipamiento y experiencia de combate entre las unidades de élite británicas y buena parte de las fuerzas de conscriptos argentinos. Millebrook dedica un capítulo extenso a la guerra naval y aérea, reconstruyendo desde fuentes de ambos bandos episodios centrales como el hundimiento del crucero General Belgrano, ya mencionado en libros anteriores de esta serie desde la perspectiva argentina, y el hundimiento de buques británicos como el destructor Sheffield y otros navíos alcanzados por misiles Exocet argentinos, reconstruidos ahora con testimonios directos de tripulantes británicos sobrevivientes. El libro documenta, con testimonios de pilotos argentinos que Millebrook entrevistó personalmente, la experiencia extrema de las misiones de ataque a la flota británica, volando distancias en el límite de su autonomía de combustible desde bases en el continente, en misiones que dejaban a los pilotos con márgenes mínimos de error y sin posibilidad real de rescate en caso de ser derribados sobre el mar helado del Atlántico Sur, un nivel de riesgo que,
según reconstruye el propio Millebrook con evidente respeto profesional hacia esos pilotos, explica en parte por qué la aviación argentina logró, a pesar de sus limitaciones estructurales, infligir daños tan significativos a la flota británica. El libro también reconstruye, con testimonios de tripulantes británicos sobrevivientes, la experiencia de los hundimientos sufridos por la Marina Real, incluyendo el impacto psicológico de perder compañeros en el mar helado del Atlántico Sur, un ángulo de sufrimiento humano del lado británico que ningún libro anterior de esta serie, centrada exclusivamente en la experiencia argentina, había podido documentar, y que Millebrook trata con la misma seriedad y respeto humano que aplica a los testimonios argentinos del libro. Un episodio que el libro reconstruye con particular detalle es el del hundimiento del Sheffield, el primer buque británico de importancia perdido en el conflicto, alcanzado por un misil Exocet lanzado desde un avión argentino. Millebrook documenta, con testimonios de sobrevivientes, el caos posterior al impacto, el incendio que resultó imposible de controlar durante horas, y la evacuación final de la tripulación, un episodio que, según reconstruye el autor, tuvo un impacto psicológico significativo en el resto de la Fuerza de Tarea británica, al confirmar de manera brutal que la amenaza de los misiles Exocet argentinos era mucho más real y letal de lo que la planificación naval británica previa al conflicto había anticipado. El libro también documenta, con el mismo nivel de detalle, el hundimiento del buque de transporte Atlantic Kenbae, que cargaba helicópteros de transporte pesado cuya pérdida, como ya mencionamos, condicionó buena parte de la logística terrestre británica durante el resto de la campaña, mostrando cómo un solo golpe efectivo de la aviación argentina pudo tener consecuencias operativas que se extendieron mucho más allá del momento puntual del propio ataque. ¿Qué aporta esta mirada dual sobre la guerra naval y aérea? Humaniza a ambos bandos por igual, el sufrimiento, el riesgo extremo y el costo humano no fueron exclusivos de un solo lado del conflicto, y Millebrook logra, con su método de entrevistas equilibrado, mostrar esa dimensión compartida de la guerra sin restarle gravedad a ninguna de las dos experiencias. ¿Por qué es importante? Porque esta serie, hasta este libro, documentó principalmente el sufrimiento del lado argentino, algo justificado dado que es un canal argentino dirigido a una audiencia argentina, pero que se enriquece al poder contrastar esa experiencia con el reconocimiento honesto de que la guerra también tuvo un costo humano real del otro lado, algo que no le resta nada a la legitimidad ni a la gravedad de lo vivido por los soldados argentinos. Millebrook reconstruye el momento de la rendición del 14 de junio de 1982 combinando, en un mismo capítulo, testimonios de oficiales británicos que recibieron la rendición argentina y testimonios de soldados y oficiales argentinos que la vivieron desde el otro lado, un contrapunto directo que ningún libro anterior de esta serie, limitado a fuentes de un solo bando, podía ofrecer con el mismo equilibrio. El libro documenta el trato que las fuerzas británicas dieron a los prisioneros de guerra argentinos en los días posteriores a la rendición, un aspecto que Millebrook aborda con honestidad, incluyendo tanto episodios de trato correcto y profesional documentados por varios veteranos argentinos entrevistados, como algunas quejas puntuales sobre condiciones de traslado y de alojamiento temporal que, según reconstruye el autor, deben entenderse en el contexto de la enorme cantidad de prisioneros. Más de 9.000, que las fuerzas británicas debieron procesar y repatriar en un plazo relativamente breve tras el fin del conflicto. Un aporte específico de este capítulo es la reconstrucción del ambiente dentro de las propias fuerzas británicas en el momento de la rendición, testimonios de soldados que describen una mezcla de alivio genuino por el fin de la campaña y, en varios casos, un respeto profesional hacia la resistencia que las fuerzas argentinas habían sostenido en los combates finales, particularmente en Monte Longdon y Wireless Ridge, contradiciendo cualquier narrativa simplista de una victoria fácil frente a un enemigo que, según reconocen varios de los propios soldados británicos entrevistados, había combatido con más determinación de la que ciertos sectores de la prensa británica de la época había sugerido. Millebrook también documenta, con testimonios de ambos lados, el momento específico del izamiento de la bandera británica sobre Puerto Argentino tras la firma de la rendición,
un episodio cargado de significado simbólico para ambos países que el autor describe con la misma sobriedad narrativa que aplica al resto del libro, evitando deliberadamente cualquier tono triunfalista que pudiera resultar hiriente para los lectores argentinos del libro, una decisión editorial consciente que el propio Middlebrook explica en su prólogo como parte de su compromiso con un tratamiento equilibrado de ambos bandos. El libro también reconstruye el regreso de las tropas británicas a su país, recibidas con celebraciones públicas masivas que contrastan de manera notable con el regreso mucho más silencioso y ambiguo que, según documentamos en libros anteriores de esta serie, tuvieron los soldados argentinos en su propio país. Una asimetría en la recepción social de ambos ejércitos que Middlebrook señala explícitamente como uno de los contrastes más marcados entre las dos experiencias nacionales de esta misma guerra. ¿Qué aporta esta mirada dual sobre la rendición? Un contrapunto directo, poco común en la literatura sobre este conflicto, entre la experiencia de vencedores y vencidos en el mismo episodio, mostrando matices de respeto profesional mutuo que las narrativas nacionalistas de ambos países, en distintos momentos posteriores a la guerra, tendieron a simplificar u omitir. ¿Por qué es importante? Porque humaniza el desenlace del conflicto sin negar ni el sufrimiento ni la derrota argentina, mostrando que incluso en la rendición hubo espacio para el reconocimiento profesional mutuo entre soldados que, más allá de la política que los había enfrentado, habían combatido bajo condiciones extremas de ambos lados. La Guerra de las Malvinas fue recibido, tanto en el Reino Unido como en la Argentina, como uno de los trabajos más equilibrados sobre el conflicto disponibles hasta su publicación, precisamente por su método de entrevistas exhaustivas a ambos bandos. En el Reino Unido, el libro fue valorado por historiadores militares por su rigor característico, ya conocido de los trabajos anteriores de Middlebrook sobre las guerras mundiales. En la Argentina, según documentan reseñas de la época, el libro generó una recepción particular, cierta sorpresa inicial ante el hecho de que un historiador británico hubiera dedicado tanto esfuerzo a entrevistar y humanizar a los soldados argentinos, seguida de un reconocimiento creciente del valor de ese trabajo dentro de la historiografía del conflicto. Dentro de esta serie que estamos recorriendo en el canal, este libro cumple una función única. Es el primero que nos permite contrastar directamente, dentro de una sola obra, la experiencia y la perspectiva de ambos bandos del conflicto, complementando todo lo que los libros anteriores, enteramente de fuentes y autores argentinos, nos habían permitido construir hasta ahora. Vale la pena señalar también que Middlebrook continuó, en años posteriores, su trabajo de historia oral sobre distintos conflictos del siglo XX, consolidando un método de trabajo, entrevistas exhaustivas a participantes directos de ambos bandos de un conflicto, complementadas con documentación de archivo, que se convirtió en un estándar de referencia para la historia militar contemporánea, y del cual este libro sobre Malvinas es una de las aplicaciones más significativas a un conflicto tan cercano en el tiempo a su propio momento de escritura. El libro también generó, con el correr de los años, cierto diálogo con historiadores argentinos que trabajaron temas similares, incluyendo a Joffre, cuyo libro 1982 ya analizamos en el vídeo anterior de esta serie, y que en ciertos pasajes cita el trabajo de Middlebrook como una fuente complementaria valiosa para contrastar la documentación de archivo puramente argentina con testimonios directos del lado británico del conflicto. Vale la pena mencionar también que la publicación de este libro no estuvo exenta de cierta controversia inicial en el Reino Unido, donde algunos sectores de opinión más nacionalistas criticaron a Middlebrook por dedicar tanto espacio y tanto esfuerzo de investigación a humanizar a los soldados argentinos, en un momento todavía cercano a la euforia patriótica que había rodeado a la victoria militar británica. Esa crítica inicial, sin embargo, fue perdiendo peso con los años, a medida que el libro se consolidaba como una referencia académica seria dentro de la historiografía militar británica sobre el conflicto. ¿Qué lugar ocupa este libro en el panorama general? El de la primera mirada verdaderamente binacional de esta serie, aportando tanto la perspectiva operativa británica como una capa adicional de testimonios argentinos recogidos de manera independiente, que confirman y enriquecen el panorama que ya construimos con los libros anteriores. ¿Por qué es importante?
porque ninguna guerra puede entenderse completamente desde un solo lado del conflicto, y este libro, escrito por alguien sin lealtad nacional directa a ninguno de los dos países involucrados, ofrece un punto de referencia comparativamente más neutral para contrastar las distintas narrativas nacionales que se construyeron después en cada país sobre el mismo conflicto. Terminamos la Guerra de las Malvinas. Cerramos con la misma evaluación honesta que venimos aplicando en esta serie sobre Malvinas. Una evaluación honesta. Este libro cumple una función irreemplazable dentro de esta serie. Ningún otro libro que analizamos hasta ahora podía ofrecer, dentro de una misma obra, la perspectiva operativa británica y una capa adicional de testimonios argentinos recogidos de manera completamente independiente de las fuentes ya utilizadas por Kohn, Esteban, Esperanza y Cittadini, Cardoso, Kirschbaum y Van der Kooi, o Joffre. El valor central del libro está en su método binacional genuino. Middlebrook no se limitó a narrar la guerra desde la documentación británica disponible, sino que invirtió años en construir la confianza necesaria para entrevistar directamente a veteranos argentinos, un esfuerzo que pocos historiadores militares de cualquier nacionalidad están dispuestos a asumir, y que enriquece de manera sustancial la comprensión binacional de este conflicto. Su limitación principal, que conviene mencionar con la misma honestidad que aplicamos a cualquier libro de esta serie, tiene que ver con el foco predominantemente militar y operativo del libro, al priorizar la reconstrucción táctica y logística de las operaciones de ambos bandos. El libro no profundiza con la misma intensidad en las dimensiones políticas, diplomáticas o de salud mental de largo plazo que si desarrollan con detalle los libros de Esteban, Cardoso, Kirschbaum y Van der Kooi, o Joffre. Otra limitación honesta, señalada por cierta crítica especializada en ambos países, es que, a pesar del esfuerzo genuino de Middlebrook por lograr equilibrio, el libro sigue siendo escrito por un autor británico, con acceso más completo y de más largo plazo a fuentes militares de su propio país que a fuentes argentinas equivalentes, una asimetría de acceso documental que, aunque el autor intenta compensar con el esfuerzo extra de las entrevistas directas, no se elimina completamente. Vale la pena, en esta evaluación final, reconocer también el valor pedagógico específico que este libro aporta a nuestra audiencia argentina, ver la propia experiencia nacional reflejada y respetada en la mirada de un historiador extranjero puede resultar, para muchos oyentes, una forma distinta y valiosa de procesar una parte tan sensible de la propia historia. No reemplaza la mirada propia que ya construimos con los libros anteriores de esta serie, pero la complementa de una manera que ningún autor argentino, por más honesto que sea, podría replicar exactamente de la misma forma. Y hay algo más que vale la pena destacar en esta evaluación, el propio hecho de que este libro pueda leerse y valorarse con comodidad tanto en la Argentina como en el Reino Unido, más de 40 años después del conflicto, es en sí mismo una pequeña muestra de que las heridas de una guerra, por profundas que sean, pueden eventualmente dar lugar a un terreno común de comprensión mutua, sin que eso implique olvidar ni relativizar la responsabilidad política de quienes decidieron llevar a dos países a un conflicto armado que, como ya vimos en los libros anteriores de esta serie, pudo evitarse con decisiones distintas en ambos lados. Conceptos clave del libro. 1. El método de historia oral binacional. El aporte metodológico central del libro, entrevistas exhaustivas a participantes directos de ambos bandos del conflicto, un estándar poco común en la literatura sobre Malvinas hasta su publicación. 2. La improvisación logística británica. La reconstrucción de que la contundente respuesta militar británica no fue el resultado de una capacidad expedicionaria ya preparada, sino de una improvisación acelerada bajo presión política. 3. La convergencia de testimonios argentinos independientes. La coincidencia entre los testimonios que Middlebrook recogió de veteranos argentinos y los ya documentados por Kohn, a pesar de tratarse de fuentes completamente independientes. 4. El detalle táctico de las batallas terrestres finales. La reconstrucción minuciosa de Monte Longdon, Dos Hermanas y Waierly Ridge con testimonios de combatientes de ambos bandos. 5. El costo humano de la guerra naval y aérea en ambos lados.
El reconocimiento del sufrimiento y el riesgo extremo compartido por pilotos argentinos y tripulaciones navales británicas, documentado con el mismo respeto humano hacia ambos bandos. 6. La rendición como momento de reconocimiento profesional mutuo. Testimonios de soldados británicos que reconocen la determinación de la resistencia argentina en los combates finales, matizando narrativas simplistas de victoria fácil. 7. La recepción binacional del libro. Su valoración tanto en el Reino Unido como en la Argentina, incluyendo el reconocimiento retrospectivo del esfuerzo de humanización hacia los soldados argentinos. 8. La influencia posterior en la historiografía del conflicto. El diálogo del libro con trabajos historiográficos posteriores, incluyendo su cita como fuente complementaria en el libro de Joffre que analizamos en el vídeo anterior de esta serie. 9. Las limitaciones de acceso documental asimétrico. El reconocimiento honesto de que, a pesar del esfuerzo de equilibrio, el autor mantiene un acceso naturalmente más completo a fuentes de su propio país. 10. El valor de la mirada externa en la reconstrucción histórica. La idea de que un historiador sin lealtad nacional directa a ninguno de los bandos puede aportar un punto de referencia valioso para contrastar las narrativas nacionales de cada país involucrado. 11. El costo logístico compartido de la guerra. La pérdida de capacidad de transporte aéreo británico tras el hundimiento del Atlantic Cambridge, que forzó marchas a pie extenuantes similares, en su dureza física, a las condiciones ya documentadas del lado argentino. 12. La asimetría en la recepción social de los veteranos. El contraste entre el regreso celebrado públicamente de las tropas británicas y el regreso silencioso y ambiguo de los soldados argentinos, documentado en los libros anteriores de esta serie. Mapa de ideas. El recorrido del libro se puede seguir así. Millebrook reconstruye la improvisada pero contundente respuesta militar británica tras la sorpresa inicial de la invasión del 2 de abril de 1982. Viaja a la Argentina y entrevista a decenas de veteranos, cuyos testimonios confirman de manera independiente el panorama de precariedad ya documentado por Kohn. Reconstruye con detalle táctico las principales batallas del conflicto desde ambos lados, incluyendo la guerra naval, aérea y terrestre. Documenta la rendición del 14 de junio combinando testimonios británicos y argentinos, mostrando reconocimiento profesional mutuo entre ambos bandos. El libro se consolida como una de las pocas obras verdaderamente binacionales sobre el conflicto, complementando y enriqueciendo todo lo que esta serie venía documentando desde fuentes exclusivamente argentinas. Mapa de ideas extendido. Lo que distingue a este libro dentro de la serie es que, por primera vez, no estamos leyendo la guerra solamente desde adentro de la experiencia argentina, sino desde un punto de observación que intenta, con honestidad metodológica, abarcar a ambos bandos por igual. Esa mirada dual no reemplaza ni relativiza el sufrimiento y la injusticia que documentaron los libros anteriores de esta serie sobre la experiencia argentina, pero se añade una dimensión de contraste que enriquece la comprensión completa del conflicto, mostrando que detrás de cada bando hubo seres humanos combatiendo bajo circunstancias extremas, con sus propios miedos, errores y momentos de coraje. Vale la pena notar, además, que este libro logra algo particularmente difícil para cualquier historiador militar, mantener el rigor táctico y operativo que sus lectores especializados esperan de él, sin perder nunca de vista que detrás de cada maniobra descripta con precisión técnica había personas concretas, con nombre propio, arriesgando y en muchos casos perdiendo la vida. Ese equilibrio entre precisión técnica y sensibilidad humana es, en definitiva, la marca distintiva de todo el trabajo de Millebrook, tanto en este libro sobre Malvinas como en el resto de su obra sobre otros conflictos del siglo XX. Preguntas para seguir pensando. Este libro deja planteadas preguntas que van a acompañar el resto de esta serie sobre Malvinas. ¿Qué se gana y qué se pierde cuando un historiador extranjero, sin lealtad nacional directa a ninguno de los bandos, reconstruye un conflicto que sigue siendo profundamente sensible para ambos países involucrados? ¿Cómo deberíamos evaluar la honestidad de un esfuerzo de equilibrio binacional cuando, en los hechos, el acceso a las fuentes de cada país nunca puede ser completamente simétrico?
¿Y qué aporta, en términos de sanación colectiva, que soldados de bandos enfrentados puedan eventualmente reconocerse mutuamente el valor y el sufrimiento compartido de haber combatido bajo condiciones extremas? Y una pregunta adicional, pensando en el contraste que señalamos sobre la recepción social de los veteranos de cada país, que explica que Gran Bretaña, la potencia vencedora, haya tardado también años en procesar públicamente el costo humano completo de esta guerra para sus propios soldados, más allá de las celebraciones iniciales por la victoria. Esa pregunta sugiere que el silencio y la dificultad de procesar colectivamente el costo humano de una guerra no es un fenómeno exclusivo de los países derrotados, sino que puede aparecer, con matices distintos, incluso del lado vencedor de un conflicto. ¿Qué leer después? Si todavía no viste los vídeos anteriores de esta serie, sobre los chicos de la guerra de Daniel Cohn, iluminados por el fuego de Edgardo Esteban, partes de Guerra de Esperanza y Cittadini, Malvinas, la trama secreta de Cardoso, Kirchbaum y Van der Kooi y 1982 de Juan Bautista Joffre, te los recomendamos como base para contrastar con esta mirada británica, 5 miradas argentinas distintas que esta sexta entrega finalmente pone en diálogo directo con la experiencia del otro lado del conflicto. En la próxima entrega de la serie vamos a analizar Señales de Guerra, de Lawrence Freedman y Virginia Gamba, que profundiza todavía más en el análisis internacional y diplomático del conflicto. Más adelante en esta serie vamos a completar el panorama con la lectura en dominio público de Paul Broussac sobre la historia de las islas, y finalmente las aproximaciones desde la ficción literaria de Fouilly, Gamerro y Ratto, cada una aportando una dimensión distinta para entender este capítulo central de la historia argentina reciente. Call to Action. Si este vídeo te ayudó a ver esta guerra desde una perspectiva distinta, déjame en los comentarios qué otro libro de esta serie sobre Malvinas querés que prioricemos. Este canal lo hacemos juntos, y las sugerencias de la comunidad son las que van armando el orden de esta serie. Y si todavía no te suscribiste a Manos Libres, este es el momento, quedan 6 libros más de esta serie completa sobre Malvinas, y vienen entregas igual de profundas en las próximas semanas. Gracias por acompañar esta sexta entrega de la serie. Como siempre en este canal, el objetivo no es solo contar una historia, sino entenderla en toda su complejidad, con el respeto que merece cada una de las personas reales que la protagonizaron, de ambos lados de este conflicto. Nos volvemos a encontrar muy pronto, con la 7ª entrega de esta serie completa sobre la Guerra de Malvinas, dedicada a Señales de Guerra de Lawrence Freedman y Virginia Gamba. Hasta entonces, cuídate mucho. Hasta la próxima.